Conocer nuestro pasado, sea el que sea, es importante ya no por un beneficio económico, que no vamos a tener, sino por conocer cómo hemos ido y cómo hemos llegado a ser hasta donde estamos. No necesariamente porque esté condicionado por aquello, sino porque, como si fuera un yacimiento arqueológico, somos la suma de distintos estratos hasta llegar a este. Soy Iñaki Martín Viso, soy catedrático de Historia Medieval, trabajo en el Departamento de Historia Medieval Moderna y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y soy miembro del grupo de investigación Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania. Ese proyecto es micro, tiene como finalidad pues, el análisis de esas micropolíticas y sobre todo los escenarios donde se desarrollan esas micropolíticas entre los siglos VI-XII, finalización del mundo romano, hasta aproximadamente los siglos X-XI, un tiempo de crisis de las estructuras políticas centralizadas, de auge, por ejemplo, de la capacidad de actuación de otros grupos que no son el Estado ni las élites, como los campesinos, y se ha visto normalmente desde una perspectiva historiográfica pues con una imagen despectiva, ¿no? Porque se veía como una época de retroceso, una época de decadencia, pero los últimos trabajos en escala europea que estamos realizando, pues lo que estamos viendo es una imagen diferente. No tenemos grandes o poderosos reinos en muchas zonas de Europa, pero lo que tenemos son grupos campesinos, por ejemplo, que son capaces de construir sus propios lugares de residencia, sus zonas de producción y también pues, dentro de esos grupos campesinos pequeños élites que surgen a partir de ahí y que nos han permitido ver un periodo mucho más dinámico de lo que hasta entonces estábamos entendiendo. Estudios que se han hecho sobre la Alta Edad Media y en general sobre todas las sociedades preindustriales privilegian siempre la historia de los reyes, de los príncipes, de las élites. En cambio, existe otra política que es menor, ¿no? No es una política menor en cuanto a que sea menos importante, sino que se desarrolla en una escala micro, más pequeña. Es la política que afecta a la gente en su vida cotidiana. Normas que no son necesariamente codificadas como leyes, sino que son prácticas más o menos conocidas por todos, compartidas, y que sirven para, de alguna manera, organizar esos pequeños mundos, esos mundos de pequeña escala, gestionar los conflictos que puedan existir. ¿Cómo me podría imaginar yo, por ejemplo, una aldea del siglo X en mitad de la meseta? Sería un lugar donde puede existir unas 15, 20 familias campesinas, no más, que trabajan campos, algunos de los cuales están dentro de la propia aldea, otros están fuera, con uno de ellos, pero no necesariamente alguien que tenga una especialización, que haya sido ordenado, que puede funcionar como clérigo, o más de uno. Las labores agrarias también dejan mucho espacio en determinados momentos de esparcimiento, ¿no? Entonces, también hay muchas reuniones, mucha gente que se conoce cara a cara, con lo cual los conflictos también van a ser muy intensos y con mucha interrelación entre ellos. Es un mundo donde la gente se conoce mucho, para bien o para mal, donde a pesar de la imagen que tenemos, pues las mujeres tienen una cierta capacidad de actuación, pueden heredar, trabajan en los campos, y una sociedad donde probablemente estas aldeas, la presencia de un señor o de un dirigente político, pues es algo puntual, en un momento determinado, que no es algo, una experiencia cotidiana. ¿Quién es el señor en estos lugares? Pues otro de los vecinos, que es el que gestiona los bienes de ese señor. Y eso hace que también las relaciones sean mucho más cercanas y pueden llegar a ser un conflicto mucho más profundo. Lo que queremos es ver cómo los actores, las gentes que están en esas sociedades locales, en esas localidades, tienen una capacidad de actuación propia y que esa forma de actuación también determina y condiciona cómo puede actuar el poder desde arriba. Existe, por ejemplo, una legislación en muchas ocasiones de origen romano que todavía está presente, pero que en las prácticas reales, cuando hay un conflicto, pues se resuelven no necesariamente acudiendo a esa norma o haciendo una interpretación muy particular de esa norma que es acorde con la situación, con el contexto en el que se produce ese conflicto. Las iglesias locales es un mecanismo donde se junta la sociabilidad, la gente se reúne, celebra ya no solo rituales como puede ser el matrimonio o el bautizo, sino también otro tipo de celebraciones. Entonces, saber
quién las controla, cómo se controlan, cómo se gestiona, por ejemplo, esas iglesias locales es importante. Otro aspecto importante son los espacios comunales y especialmente los mancomunales, porque esos espacios mancomunales son un elemento de la micropolítica esencial. La gente pertenece a una comunidad en la medida que puede acceder a esos espacios que son esenciales para el ganado, para la leña, incluso para la recolección de frutos silvestres, y que componen un recurso fundamental. Entonces, ¿cómo se gestiona? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se relaciona esa gestión con otros grupos? Es también otro elemento que nos interesaba. Y asociado a ello están los territorios, porque lo que nos encontramos en este periodo son pequeños territorios de 4, 5, 6 aldeas que se articulan en muchas ocasiones en torno a esos mancomunales o incluso también a otras prácticas políticas, como puede ser en prácticas de defensa entre todos colectiva. Y por último, pues también está la justicia, porque la justicia es en muchas ocasiones el mecanismo a través del cual conocemos esta situación, los tiempos de la justicia y sobre todo los lugares donde se resuelven estos conflictos. Y de nuevo volvemos al primer punto, porque en muchas ocasiones son las iglesias locales, ¿no? Entonces que esas iglesias tienen un valor polivalente. Nosotros decimos que la justicia en esta época es transaccional, es decir, que se puede llegar a una sentencia, pero esto no es definitivo, siempre se llega a un acuerdo, y ese acuerdo es revisable. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones el acuerdo se llega en un punto muy alto, como puede ser el rey, y esto tiene más dificultad, y otras veces es un punto mucho más bajo ante unos jueces locales, y quizás en un año o 2 años esto esté de nuevo en conflicto. En ese sentido, forma parte ya de una línea de trabajo de los últimos 10-15 años que a escala europea se está manejando y que de hecho el proyecto tiene muchas conexiones con el mundo europeo, en el que pretendemos no solo ver lo local o ver la escala menor, sino entenderla no tanto como algo que está plenamente determinado desde arriba, sino que los propios campesinos, los habitantes de las aldeas, los pequeños jefes de esas aldeas tienen una capacidad de actuación propia que interactúa con esas élites que normalmente son las que nos ofrecen toda la información, pero distorsionando la complejidad de esa situación. También hay un trabajo de comparación con otros colegas de fuera de España para comprobar las similitudes, las diferencias, también para compartir tanto protocolos de trabajo como reflexiones que se están haciendo, teorías. Aproximadamente estamos trabajando una veintena de personas, de las cuales hay varios investigadores que llevan colaborando con nosotros en varias ocasiones, en varios proyectos, tanto en Portugal, en Reino Unido como en Italia. Hemos hecho también esa labor de sinergias entre distintos equipos. Y de hecho una parte importante, incluso el libro está parcialmente en inglés, precisamente con el esfuerzo de ser leído fuera de nuestras fronteras. Yo creo que la Alta Edad Media, y es un poco por donde van nuestros proyectos, tiene la virtud de que podemos examinar cómo funciona una sociedad compleja, pero que no tiene un Estado fuerte, o que no tiene unas instituciones centrales fuertes. Por ejemplo, la Iglesia como institución todavía no tiene el poder que va a tener a partir del siglo XI o XII. Una de las cosas que hemos trabajado también y sobre la que estamos siguiendo profundizando es determinados rituales que hay en torno a la delimitación de términos cuando hay conflictos entre varias comunidades. Entonces hemos detectado, por ejemplo, la presencia de rituales que implican el sacrificio de animales, por supuesto crear un elemento de convivialidad, una comida, o incluso algunas cosas que se ven en Italia fundamentalmente, donde para recordar los límites, las gentes de los lugares acudían con los niños porque son los que tienen la memoria, pero lo que hacían era, por ejemplo, abofetearlos para que recordaran mediante algo que era negativo para ellos, que aquellos eran los límites que con su padre habían estado hacía 30 o 40 años. Estas prácticas, que nos pueden parecer ahora mismo aborrecibles, obviamente, sin embargo son interesantes para comprender cómo funcionan las prácticas, cómo funciona aquello que no es una norma escrita, sino esas prácticas que permiten el recuerdo, la memoria y la utilización luego, que es como lo sabemos, en un ámbito de carácter judicial. Es interesante para ver, por ejemplo, cómo funciona, en el caso de la Meseta del Oro, cómo funciona una sociedad en los siglos VIII y IX donde no hay ningún tipo de estructura estatal y sin embargo es compleja.
Y esto nos ayuda también a comprender, bueno, pues que el Estado, las sociedades estatales no son una consecuencia inevitable, y que no es algo, no es la única forma de organizar una determinada sociedad, sino que hay otras muchas formas que debemos examinar y que debemos entender para, de alguna manera, también comprender nuestra realidad actual.